Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la compañía a este que es nuestro último programa del año, para el cual hemos invitado al titular del Senado de la República, al señor vicepresidente de la República, el contador Danilo Stori. Hay muchísimos temas para hablar con él, cerrando el año vamos a hacer una evaluación de lo que viene siendo la gestión del presidente de la República, del gobierno, del segundo gobierno del Frente Amplio y cuáles son las perspectivas, las posibilidades de lograr una tercera administración de la mano o de Tabaré Vázquez o de Constanza Moreira. Muchos temas para conversar con Astori en segundos nada más. Pero a eso, como siempre, le aportan nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. En las últimas horas empezó a aparecer, a reverdecer de alguna manera la comisión No a la Baja. Intervenciones urbanas en Montevideo y en el interior para hacer un contrapeso de la campaña que impulsa la baja de la edad de imputabilidad que se va a plebiscitar el próximo año. Vamos a hablar con la vocera de la comisión, con Fabiana Goyeneche. Vamos a conversar con ella, entre otras cosas, cómo se financia esta campaña. Saludo también a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Hola, Alfredo. Buenas noches. Bueno, ya el Parlamento votó la ley de regulación de la marihuana. Ahora se está en la etapa de la reglamentación. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cuáles son los plazos? ¿Cómo estará funcionando el nuevo sistema? Todo esto lo tendremos aquí en Entre Líneas. Una reglamentación que es muy importante. Tan importante como la ley es la reglamentación. Así se han encargado de señalarlo los propios voceros del Poder Ejecutivo. Se está trabajando. Se van a enterar, entre otras cosas, qué pasa con las licencias, cuándo entra en vigencia la ley, cuántos días hay que esperar eventualmente por esa reglamentación. Eso vendrá sobre el final de nuestro programa del día de hoy. Pero ahora, sin más trámite, vamos a recibir ya con muchísimo gusto al señor vicepresidente de la República, contador Danilo Stori. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Contador, ¿cómo cree que será recordado el gobierno de José Mujica? Bueno, como todo gobierno, en base, a partir de un balance acerca de el progreso que pudo hacer el país, naturalmente algunos resultados que no fueron los deseables, ¿Por ejemplo? como ocurre siempre. Y bueno, por ejemplo, nosotros no hemos podido avanzar todo lo que hubiéramos querido en materia de reforma del Estado, que es una materia pendiente extraordinariamente importante para Uruguay. ¿Y por qué, contador? ¿Por qué no se pudo avanzar lo suficiente? Bueno, allí hay 4 planos muy importantes que están jugando y que necesariamente marcan diferentes velocidades en materia de avance al respecto. El primero es el institucional, propiamente dicho. La reforma del Estado supone un proceso de modernización y especialización institucional. En algunos ámbitos de la administración hubo progresos, sí. En otros no hubo. En segundo lugar, en materia de funcionarios, yo diría que acá se dieron algunos pasos adelante con la ley de funcionarios públicos, sobre todo tratando de reforzar el concepto de servidor público, de marcar algunos factores objetivos importantes en materia de carrera de los funcionarios o servidores públicos. El tercero es el de la incorporación de tecnología. No se puede concebir una reforma del Estado que no suponga una fuerte incorporación de tecnología. Solo que no hay una tecnología, hay muchas. Porque dependiendo de la institución de la que estemos hablando, estamos hablando del tipo de avance tecnológico que necesitamos. Y finalmente la gestión. La gestión entendida como un conjunto de procedimientos organizativos, de acciones que se ponen en práctica para implementar las políticas públicas en todos los campos en que ellas se diseñen. Entonces, desde estos 4 puntos de vista considerados globalmente, tuvimos algunos avances parciales y en otros casos no tuvimos avances. Donde no hubo avances, ¿se podría considerar que ha sido de los mayores fracasos de la administración Mujica? Bueno, la palabra fracaso es una palabra un tanto dura. Yo creo que lo que tenemos que hacer es la autocrítica necesaria como para saber que aquí tenemos que poner mucho el énfasis. Otro capítulo en el que yo señalo
que tenemos muchísimo para avanzar y es vital para el país, es el que tiene que ver con la capacidad física, la infraestructura, los transportes, las comunicaciones, los puertos, la energía. Entonces, yo no hablaría de fracaso, hablaría de que hubiéramos aspirado a tener mejores resultados de los que tuvimos. ¿Y cuál ha sido el logro que, por así decirlo, más lo enorgullece del gobierno? Bueno, yo creo que Uruguay tuvo un buen balance en materia económica durante este periodo. Y lo digo especialmente teniendo en cuenta que las condiciones del mundo no fueron especialmente favorables, a diferencia del periodo anterior. El periodo anterior tuvimos condiciones internacionales muy favorables, en este no, porque hubo una crisis, hay una crisis muy importante en los Estados Unidos, aunque en los Estados Unidos hay mejores perspectivas que en otras partes del mundo. Hay una crisis importante en Europa con no tan buenas perspectivas como en Estados Unidos, y esto obviamente marca un escenario contra el que hubo que lidiar, y sin embargo el gobierno uruguayo lidió y lidió bien, evitando las dos principales vías de contagio. ¿Fue más difícil manejar la economía en la administración Mujica que en la administración Vázquez? Sí, sin duda, por las condiciones internacionales. Y yo diría que, si continuamos con la frase anterior, lo resumiría de esa manera. Se evitaron las dos principales vías de contagio, la comercial y la financiera. La comercial con una extraordinaria diversificación de la inserción internacional del Uruguay. A pesar de los problemas en la región, que nadie va a ignorar, porque existen, Uruguay hoy vende en 140 países del mundo. Esto era impensable hace pocos años. Uruguay hoy vende a mercados y vende productos y servicios que antes no vendía. Desde el punto de vista financiero, no solo se recuperó el grado de inversión, sino que al mismo tiempo se logró un grado de liquidez absolutamente desconocido en la historia del Uruguay. Hoy Uruguay tiene cerca de 16.000 millones de dólares de reservas. Y eso, que es un porcentaje muy importante del producto, es más de la cuarta parte del Producto Bruto Interno, nunca lo habíamos tenido, le da al Uruguay una tranquilidad que no quiere decir desaprensión, que no quiere decir desatención, una tranquilidad muy especial en momentos de turbulencia internacional. Por eso no hay que tocar las reservas, como quisieron en algún momento algunos sectores del frente. Por eso hay que cuidarlas, hay que cuidarlas mucho, porque las reservas están para eso, justamente. Para empezar, no son todas de libre disponibilidad, ¿verdad? Son contrapartidas de obligaciones, en gran medida que tiene el propio Estado y en particular el Banco Central. Pero cuando el escenario económico no es muy favorable, la primera recomendación que tiene una persona, una familia, un país, es tener dinero, tener reservas de dinero, para moverse con tranquilidad. Si esto fuera poco, Uruguay ha tenido un acceso muy fluido a los mercados financieros. Hoy es un país que accede fácilmente, con mucha ductilidad a los mercados financieros, y que se ha asegurado, además, una buena dosis de créditos contingentes, que no son créditos que se estén utilizando, sino que se utilizan en caso de ser necesarios. Contador, ¿y por qué? Le voy a hacer una pregunta que seguramente, tal vez a ustedes se lo dicen en la calle, lo muestran, por lo menos las encuestas lo muestran así. ¿Por qué con un crecimiento sostenido como hemos tenido, con este fenómeno positivo como es el del mantenimiento del crecimiento entre 3 y 4 puntos todos los años, por qué no se ha logrado avanzar en asuntos como, por ejemplo, seguridad, educación, salud, que son los tres, diría yo, temas fundamentales que marcan las encuestas como en el debe de la administración Mujica? Bueno, y notoriamente son temas a los que tenemos que prestar muchísima atención. Es más, son dos temas, los mencionados en la pregunta, seguridad y educación, que encabezan todos los sondeos de opinión en cuanto a las preocupaciones de los uruguayos.
y esto lo deberíamos estar incluyendo también entre los resultados a mejorar, o sea, aquellos que hubiéramos deseado fueran mejores.